pero es un tema de país. Es un tema de país. Es decir, cuando hablamos de qué Guatemala queremos, tenemos que pensar qué justicia queremos para Guatemala. Y entonces queremos una justicia realmente imparcial, que responda a la Constitución, a las leyes, no a los intereses particulares o de grupos o de ciertas ideologías. ¿Que hay mucho por hacer? Evidente, no, yo digo, no podemos bajar los brazos y decir y quedarnos satisfechos, hay que seguir trabajando. El tema de la justicia no es cada 5 años, es día a día que hay que ir mejorando el sistema. Mi nombre es Jody García y esta es una entrevista para Plaza Pública. Sabemos que usted fue el presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y queremos hacer un recorrido sobre el trabajo de los últimos meses. Para empezar, quisiera que me comentara un poco cómo fueron estas discusiones dentro del foro de rectores para nombrarlo usted como el presidente. Bueno, pues como saben, la Constitución Política de la República de Guatemala indica que un rector de las universidades debe de presidir la comisión. Entonces se trasladó esta solicitud al foro de rectores y se estuvo deliberando varias posibilidades. Algunos rectores declinaron por ciertas razones y al final pues quedamos un grupo de 3 o 4 opciones, ¿verdad? Y pues hubo algún rector que me postuló para que me presentara y en este sentido pues acepté el reto, ¿verdad? De representar al foro de rectores en la comisión de postulación. Entonces fue importante porque también la Universidad San Carlos se postulaba, ¿verdad? Y de todas maneras unánimemente votaron a favor de mi persona, que fue allá en el Congreso, fue pública la votación, ¿verdad? Eso fue también importante. Y después para la comisión de apelaciones hubo 2 opciones, pero las 2 eran buenas y se optó por el doctor Raúl Arévalo. Rector, durante, pues especialmente antes de que empezara el proceso, diferentes investigaciones periodísticas, pero también organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan estos procesos, hablaron de la preocupación de la influencia de actores externos y fuera del proceso, como por ejemplo el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vázquez, el abogado Roberto López Villatoro, el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Alves, y la misma fiscal general Consuelo Porras. ¿Usted observó algo de esta influencia desde que empezaron hasta cómo siguió todo el proceso? Yo creo que si existió la influencia fue muy disimulada, porque de manera patentizada yo no puedo decir que la sentí, la influencia, ¿verdad? Quizás fue antes quizás con otros actores. A nivel de rectores, la verdad que nunca se planteó esa influencia y nunca se percibió esa incidencia de estos actores. Y después mi experiencia también en la comisión, así de una manera explícita, yo no sentí esa influencia. Supongo que sí debería estar en los medios y en las mentes de algunos, ¿verdad? Pero así, de una manera explícita, debo decir que yo no la sentí. Quien sí actuó de forma explícita fue el Ministerio Público, ¿verdad? Que desde que ustedes ya se conformaron como comisión, citó a 2 comisionados al Ministerio Público y a lo largo del proceso y hasta el finalizar solicitó información. ¿Cómo observó usted el trabajo del Ministerio Público alrededor de las comisiones de postulación? Bueno, yo tengo entendido que hubo un supuesto caso de que algunos decanos se habían reunido en El Salvador. Eso es falso, ¿verdad? No. Al menos el decano de nuestra universidad no asistió y no hubo tal reunión, ¿verdad? Entiendo que fue a dar su testimonio y se desvaneció, entiendo, esa supuesta incidencia de una reunión fuera del país. Entonces, creo que son especulaciones o situaciones que se hacen en torno a la misión de la comisión para generar pues distracción o generar otro tipo de intereses. ¿Y percibió usted estos intentos de criminalización alrededor de las postuladoras? Bueno, durante el proceso no hubo ese tipo de actos, ¿verdad? Posteriormente hemos tenido algunos requerimientos del Ministerio Público, nosotros hemos respondido, ¿verdad? Pero la comisión ya se ha desintegrado, ¿verdad? Porque a partir que toman posesión los nuevos magistrados se desintegra la comisión.
y los requerimientos que nos hicieron justo antes de que finalizara, dimos respuesta de una manera correcta y debida, porque era información además pública. Todo lo que hemos realizado en la comisión ha sido transparente, público, y ha estado en la página web de la comisión. Y ahí están incluso las grabaciones de las sesiones, ¿verdad? Entonces, no sé qué sentido tiene, ¿verdad?, ese tipo de requerimientos cuando todo ha sido público, transparente y manifestado a la población y a las autoridades, incluso a través de los medios de comunicación. Y para entender también un poco su trabajo, rector, vimos que en las votaciones usted no votó por magistrados que buscaban la reelección. ¿Cuáles fueron sus criterios para decidir quién sí y quién no podía entrar a la nómina final? Bueno, siempre los criterios son los que la misma ley de comisiones nos indica: la honorabilidad, la objetividad, la idoneidad, la capacidad, los méritos académicos, los méritos profesionales, ¿verdad? Y sí, debo decir que mi opción personal era de no reelección, ¿verdad?, de ningún magistrado. Eso lo mantuve. ¿A qué se debía esta posición? Primero, a un clamor de la población, ¿verdad?, a un clamor de la ciudadanía, que pues lo manifestaron diversos grupos y comunidades, incluso las autoridades originarias o indígenas también tenían esa postura, que me parece muy razonable, y por eso yo mantuve esa posición de no elegir o no votar por ninguno de los que presentaban una propuesta de reelección, y porque también, en cierto modo, siento que había conflicto de intereses en algunos comisionados, ¿verdad? Y en ese sentido también despertó críticas que por la falta de tiempo no se establecieron instrumentos adecuados para evaluar profundamente a los aspirantes, y especialmente despertó críticas que se rechazaran las tachas contra algunos candidatos y se habló de cómo esto afectó a la fiscalización ciudadana. ¿Qué podría responder usted a esto, y considera que con esta ausencia de instrumentos se logró integrar una buena nómina? Bueno, más que ausencia fue, yo diría, deficiencia o instrumentos no optimizados, ¿no? Ciertamente el tiempo se acortó, ¿verdad?, con el tema de la sede y otras circunstancias, y no pudimos elaborar los instrumentos de la mejor manera. Aunque debo decir que de parte de la universidad y la presidencia presentamos una tabla de graduación que cumple los estándares internacionales, pero como usted sabe, toda la decisión era por 25 votos y no hubo otra opción de tabla, y no tuvimos los votos para presentar las innovaciones que la tabla nuestra ofrecía. Pero también es verdad que el tiempo nos apremiaba, los instrumentos son los que están. Y en cuanto a las tachas, evidentemente en el reglamento se puso que había que tener sentencia ejecutada, ¿no?, como una tacha. De todas maneras, la tacha no hacía que un candidato saliera del proceso. A veces ahí hay un poco de confusión. A mí me costó entender también esto. A veces la población cree que si tiene la tacha ya queda fuera. No, no queda fuera. Sigue en el proceso, y de hecho hubo un aspirante con tacha y siguió hasta el proceso, pero sí esas tachas van generando una opinión sobre el candidato. Y eso es lo positivo, que esas tachas que presenta la población, los grupos, las organizaciones, aunque no se aceptaron en la comisión, pero sí quedaron registradas en nuestra mente a la hora de la votación. Y, rector, justo en esta discusión por sedes y en la deficiencia o en la falta de que se aceptaran sus propuestas, se evidenció pues la existencia de dos bloques, ¿verdad?, dentro de la postuladora, uno más ligado a los decanos y otro más a magistrados de apelaciones y representantes del Colegio de Abogados. Si le puede explicar a la ciudadanía a qué se debió pues esta existencia de dos bloques. Bueno, los bloques ya venían predeterminados, porque los magistrados vienen de la carrera judicial y vienen pues del grupo de magistrados, vienen elegidos desde ese grupo. Los abogados vienen del Colegio de Abogados y Notarios, también con sus elecciones, ¿verdad? Los únicos que van de oficio son los decanos, y además les toca ir a las dos comisiones. Entonces, podemos decir que hay un proceso pseudodemocrático en este sentido, porque vienen elegidos a la comisión,
pero vienen en cierto modo ya predeterminados, porque vienen con una línea, una consigna. Ustedes saben, las planillas en el Colegio de Abogados pues eran distintas, la 8, de la 4, de la 2, ¿verdad? Y ahí viene una correlación de fuerzas, ¿verdad? Que no digo que represente la correlación de fuerzas del país, pero sí tiene que ver cómo está el país también desde el punto de vista político e incluso ideológico. Y justo esta misma correlación de fuerzas jugó en contra de los intereses de la población, ¿verdad? Que era llevar a candidatos más independientes. Justo esta semana hemos visto que diferentes organizaciones que fiscalizaron el proceso han empezado a sacar sus conclusiones. Una de las más fuertes, en mi parecer, es la de la Alianza por las Reformas, que dijo en un informe: el sistema de comisiones de postulación se desvirtuó y se ha convertido en el mecanismo para cooptar la justicia. Usted, que vio el proceso desde adentro, ¿qué opina de esta conclusión? Bueno, primero que el sistema de elección de magistrados ha llegado a un cierto límite, ¿verdad? Y a una cierta caducidad. Hay que mejorarlo, es perfectible, y creo que en el futuro hay que repensar la misma ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Hay temas que son inconstitucionales, que son más complejos, porque eso implicaría una reforma constitucional, y yo creo que ahora el país no está en el momento para poderla realizar. Pero sí hay aspectos perfectibles, ¿verdad? Y en este sentido, yo creo que desde la academia podemos aportar insumos técnicos, jurídicos, legales, para que esos aspectos éticos que se requieren, ¿no?, de los candidatos se puedan dar y verificar, pero también muchos profesionales del derecho o de la justicia no se presentan, ¿verdad? Porque el proceso es complicado, te expone, pues la gente piensa que bueno, hay otras opciones, y también la misma ciudadanía a veces, como veo, que no entendió la importancia de estas comisiones y la importancia de la elección en el Congreso, porque al fin y al cabo la comisión no tiene la última palabra. Nosotros preparamos una lista que presentamos al Congreso de la República, y los que eligen son los diputados, ¿verdad? Es el Congreso. Pero así como en unas elecciones generales, que se elige alcaldes, o se elige diputados, o se elige al Ejecutivo, hay mucho más interés de la población. Yo creo que en el caso de este tercer poder del Estado, que es el judicial, hay menos interés, ¿verdad?, de la población o de las organizaciones en su conjunto, ¿verdad? Eso también habría que como motivarlo mejor, de una manera más pedagógica, para que la población entienda la importancia de escoger y nombrar pues magistrados nobles, honorables, idóneos, ¿verdad?, capacitados para una justicia imparcial, que es lo que necesitamos. Sí, se suele ver como que esto fuera un problema de abogados, ¿verdad?, que están lejos de la ciudadanía. Y usted, que lo vio desde adentro, ¿cómo le explicaría a una persona común de la calle cuál es el estado del sistema de justicia que usted vio? Bueno, yo era el único que no soy abogado en la comisión, ¿verdad? Los demás todos son abogados y algunos litigantes, y lo expresaron, ¿no?, esa fuerza. Pero yo lo que veo, que la justicia necesita mejorar, ¿verdad? Y la justicia, entre todos, debemos de propiciar ese mejoramiento, y esto implica diversos actores, ¿verdad? Una parte de la mejora puede ser las comisiones de postulación y la selección de los mejores magistrados, pero también está la parte política en el Congreso, está la parte de la sociedad civil, hasta qué puede opinar y qué peso tiene la sociedad civil. Varios grupos estuvieron allá de observadores de la sociedad civil. En algunos momentos hubo más, en otros momentos hubo menos, pero es un tema de país, es un tema de país. Es decir, cuando hablamos de qué Guatemala queremos, tenemos que pensar qué justicia queremos para Guatemala. Y entonces queremos una justicia realmente imparcial, que responda a la Constitución, a las leyes, no a los intereses particulares o de grupos o de ciertas ideologías. Y cuando estábamos preparándonos para este proceso, hacíamos entrevistas, ¿verdad?, de cuáles eran las expectativas de la gente. Y varias personas nos decían, aquí puede pasar dos cosas: que se consolide este sistema de persecución o criminalización, o que tenga nuevos aires y que cambie. ¿Cómo ve el futuro de Guatemala y el sistema de justicia a partir de este proceso? Mire, yo creo que tenemos que ser esperanzadores.
Es decir, yo entiendo, incluso las mismas comisión de postulación hizo su trabajo, hay personas que dicen que fue insuficiente, hay personas que dijo que no sirvió para nada. Yo respeto todas las opiniones, pero sí puedo decir que hay que ser un poco esperanzadores, ¿verdad? Y yo creo que ahora estos nuevos magistrados que fueron elegidos son personas, tienen conciencia, tienen responsabilidades. Hay que también darles el beneficio de la duda, es decir, no etiquetar a la gente ni a los funcionarios de una manera u de otra. Aquí en Guatemala hay mucha polarización, ¿verdad? Y enseguida etiquetamos y a veces nos falta esa capacidad de entender y de dar oportunidades de cambio y de mejora. Yo eso lo percibí al interior de la comisión. Al inicio las posturas, si ustedes recuerdan, fueron muy de enfrentamiento, nadie cedía. Y acabamos el proceso pues con respeto y con diálogo. Yo puedo decir que ganamos mucho en respeto y en tolerancia, e incluso en el tema de la sede, que parecía era un tema operativo, no era solo operativo, era un tema más de fondo, ¿verdad? Y logramos superar eso, y en el momento de las votaciones, que fue el momento crucial, yo pienso, hubo también diálogo, ¿verdad? A mí no me gusta decir la palabra negociación, sino la palabra diálogo. Hubo, pues, incluso ciertos consensos. Hay una candidata que sacó 37 votos, ¿verdad? Entonces, esto implica que hubo ciertos consensos en algunos perfiles en los que veíamos. En otros no había ese consenso. Pero, en definitiva, es un ejercicio democrático también que realizamos en la comisión. Hay 25 votos, con 25 se pasa, ahí, por ejemplo, miren, hay aspirantes que se quedaron con 24 votos y se quedaron fuera, ¿no? Por otro lado, yo creo que también es interesante ver que ciertos aspirantes señalados pues en las listas de corruptos, ¿verdad? A nivel internacional, pues no aparecieron en los que se eligió desde las comisiones. Entonces esto también es un signo esperanzador. Dice, bueno, algo se hizo. ¿Que hay mucho por hacer? Evidente, no, yo digo, no podemos bajar los brazos y decir y quedarnos satisfechos, hay que seguir trabajando. El tema de la justicia no es cada 5 años, es día a día que hay que ir mejorando el sistema. Y eso también la academia creo que tiene una responsabilidad, porque aquí estamos formando los futuros abogados, los futuros juristas, ¿verdad? Incluso los futuros magistrados. Había magistrados egresados de la Landívar y hoy están presidiendo salas de las Cortes de Apelaciones. Entonces, ¿dónde está esa formación que las universidades estamos dando a estos juristas o estos profesionales del derecho? Hay una responsabilidad de la academia muy importante, ¿no? Pero también es una responsabilidad de los diversos actores sociales. Lo que creo que debemos de evitar es esa politización de la justicia, ¿verdad? Porque ahí sí estamos desvirtuando el sentido de la justicia en un país para una convivencia realmente pacífica. Este proceso despertó un debate amplio sobre cómo, y usted lo mencionó, la ley de comisiones de postulación ya topó, o sea, caducó. Y no solo esta ley, ¿verdad?, sino hay otras reformas necesarias. ¿Cuáles considera que son los cambios más urgentes que se deberían hacer en los próximos años antes de que llegue este nuevo proceso? Bueno, yo creo que, claro, a nivel del sistema legislativo habría que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pero desde la academia es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros, algunos rectores, y ya lo hemos hablado en el foro de rectores, sería interesante crear una comisión de decanos, ¿verdad?, con otros actores, no solo decanos, sino algunos expertos, para presentar mejoras de la ley de comisiones de postulación, que después se puede traducir en una iniciativa de ley. Porque una parte es la técnica académica y la otra es la política. Y la política le corresponde al Congreso y a los diputados. Pero sí podemos generar insumos. Ya hubo una experiencia en años anteriores de diversas universidades que se juntaron para realizar propuestas, pero eso quedó engavetado. Creo que hay alguna iniciativa de ley en esa línea. Pero la idea es que en el próximo año, 2025, pongamos en la agenda de colaboración entre las universidades y otros actores ciertas modificaciones o, digamos, mejoramiento a la ley
de postulaciones. En concreto, en algunas cosas, como usted ya se ha mencionado, los instrumentos, ¿verdad? El tema de la sede, ¿por qué vamos a estar discutiendo semanas? Bueno, la sede que puede estar determinada por la misma ley o por la universidad que le toque presidir. Ahí podemos mejorar en temas que nos han frenado y que hemos aprendido en este periodo, ¿verdad? Y después el tema de los instrumentos es clave. Ahí nosotros no pudimos hacer entrevistas, no pudimos hacer pruebas psicotécnicas. Por ejemplo, hay otras comisiones de postulación en la SAT que sí lo están haciendo. El grupo es muy reducido. Nosotros son muchos expedientes. En nuestro caso eran más de 300. En el caso de la comisión de apelaciones pasaron de 1.200, creo. Humanamente es imposible. Humanamente es imposible conocer a fondo más de 1.000 candidatos en una semana o en 2 semanas, porque al final todo se juntó y teníamos un tiempo límite, ¿no? Y además teníamos un amparo de la Corte de Constitucionalidad que nos obligaba a cumplir con el tiempo, y yo creo que eso sí fue un éxito. 2 cosas: llegar a tiempo y llegar a que se diera el proceso, porque como usted sabe, también al inicio había ciertas intenciones de frenar el proceso, de alargar pues el periodo de los magistrados que estaban temporalmente. Bueno, esos son avances que se han hecho, pero sí hay un interés por parte de la academia de mejorar. Yo creo que este punto es un punto importante, que lo tomemos y que lo retomemos como universidades del país. Muchísimas gracias por su tiempo, rector. Eso queríamos tener un análisis sobre todo el proceso ya finalizado. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted y a Plaza Pública. Muchas gracias por haber escuchado esta entrevista en Plaza Pública. Les recordamos que hay más de este contenido en el canal de YouTube de Plaza Pública y también en la página.